Hola, buena tarde, bienvenidos a todos a Baldorf para Todos. Esta charla es parte de Baldorf, el mundo es bueno, el primer semestre en la pedagogía Baldorf. A ver, les voy a pedir por favor que apaguen sus... Ay, creo que Vanessa, me estás también a mí silenciando. Perdón, estaba silenciando para que tú puedas tener la charla. Había muchos abiertos. Bueno, pues ya, sí. Bienvenidos a Baldorf para Todos. Estas son las charlas en las que acompañamos el primer septenio de Baldorf, el mundo es bueno. Y bueno, la charla del día de hoy es la sabiduría de los cuentos de hadas en el primer septenio. Entonces, para los que no es la primera vez que se conectan, mi nombre es Dulce Sánchez. Yo soy maestra en la pedagogía Waldorf para el primer septenio de los 0 a los 7 años. También está el otro grupo que lo lleva maestra Lucina Pérez, que es Waldorf, el mundo es bello, del segundo septenio, de los 7 a los 14 años. La sesión de ella será el viernes con el tema de la autoridad bien amada. Les voy a mandar la liga y demás información en los chats de Telegram y también en Facebook. Entonces, bueno, agradezco mucho que estén aquí. La dinámica funciona de esta forma. Bueno, yo voy platicándoles sobre este tema. Si tienen alguna duda, les pido que levanten la mano. Ahí tienen una opción donde levanten la mano o que escriban su pregunta en el chat. Y Vanessa Merkel me está haciendo el grandísimo favor de asistir hoy en esta reunión para anotar sus preguntas y cualquier cosa que no se me vaya de la cabeza y poder responder todas las preguntas. La sesión dura aproximadamente 1 hora, pero luego nos hemos extendido mucho tiempo. Voy a tratar que sea lo más conciso posible. Entonces, bueno, como siempre empezamos leyendo un verso de Rudolf Steiner y el calendario del alma, prendiendo una vela. Hoy como es el cuento, vamos a hablar de los cuentos, les voy a cantar una canción de los cuentos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y les voy a leer, este se llama Poema para la temporada de Mical. Si ven un vapor es porque tengo aquí mi cosito este de coso que hace que huela rico. Entonces, lo voy a poner más para allá, a ver por qué no se vea tanto. Bueno. Debemos erradicar del alma todo miedo o temor que el futuro pueda traer a mí. Debemos adquirir serenidad en todos los sentimientos y emociones con respecto al futuro. Debemos mirar con absoluta ecuanimidad todo cuanto pueda venir y debemos pensar solamente que todo cuanto venga nos será dado por una dirección mundial llena de sabiduría. Esto es parte de lo que debemos de aprender en esta era. Saber vivir con pura confianza, sin ninguna seguridad de la existencia. Confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si el coraje nos falta. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Junio 2021, semana 12, calendario del alma. La explosión de la belleza del mundo me impulsa, desde el fondo de mi alma, a liberar, en un vuelo cósmico, las fuerzas divinas de mi propia existencia, a alejarme de mí mismo y no buscar más que la luz, el calor cósmico, con plena confianza. Creo que me voy a poner un poquito para que me alcancen a ver los movimientos. Madre del cuento encantado, tómame con tu mágica mano, llévame en tu barca plateada, navegamos en aguas doradas, madre del cuento.
Bueno, pues esta canción la cantamos, esta y otras versiones más que hay. Las cantamos cuando vamos a comenzar la hora del cuento eh, en el Kinder Waldorf, en el Jardín de Infancia Waldorf. Cuando hacemos este llamado, para los que ya han estado presentes en nuestras charlas, sabrán que tratamos las maestras Waldorf de hablar lo menos posible y más bien cantar. Entonces, en vez de dar indicaciones, cantamos o hacemos juegos de dedos, que son la indicación artística para poder hacer el llamado a los niños. Entonces, cuando la maestra se sienta y comienza a cantar esta canción, eso significa que la hora del cuento va a comenzar. Algunos ya tendrán ahí como alguna idea, donde los niños se sientan en su sillita, la maestra está sentada en una silla hasta el frente y comienza a narrar el cuento. Hay diferentes tipos, formas de narrar los cuentos, que puede ser, bueno, narrados es que nos los aprendemos de memoria, ya que en el primer septenio una de las facultades más importantes a desarrollar en estos primeros 7 años es la voluntad. Entonces, los adultos como ejemplos a seguir para los niños, pues primero tenemos en nosotros que conquistar en nosotros mismos lo que queremos llevar como nutrimento a los niños. Entonces, nosotros somos la representación o debemos de ser la representación de la voluntad. Y un acto de voluntad es aprendernos los cuentos de memoria. Entonces, antes de que comencemos con el cuento, pues nos los aprendemos de memoria para poderlo estar narrando. No los leemos ni nada de nada. Nos aprendemos el cuento de memoria y entonces desde ahí podemos hacer la narración como tal, ahorita les platico más, o hacer cuentos de mesa, donde se ocupan títeres de mesa, que ahorita les platico, pero por aquí tengo unos que les puedo enseñar, que son como estos. Entonces, pueden ser estas dos versiones de los cuentos. Se me mueve mucho esto. Que es la pura narrativa o puede ser el cuento de mesa. Entonces, estas dos formas pueden ser como contamos los cuentos de hadas. Y bueno, entonces, el primer acto de voluntad para ustedes que quieran integrar esto de los cuentos es que se los aprendan de memoria. Hay una forma muy linda de podérselos aprender, es que si ya están llevando este ritmo Waldorf, en alguna de las charlas yo les mencioné sobre las actividades artísticas y esta actividad artística tiene que ver con hacer acuarela los lunes. Esto es una acuarela, como esta, por ejemplo. Hacemos estas acuarelas y después las ocupamos para, por ejemplo, yo las ocupo para escribir mis cuentos y aprendérmelos de memoria. Entonces los escribo y acuérdense que al escribirlos, pues entonces empezamos a activar la experiencia. No nada más es estar aquí, ¿no? Lo escribo y eso hace que la información quede más impregnada. Entonces los escribo y los estoy leyendo constantemente hasta que me los aprendo de memoria. El primer acto de voluntad en los cuentos de hadas, pues es que el adulto se aprenda el cuento. Si no se lo aprendieron, es mejor que no lo cuenten, que esperen hasta que se lo aprendan de memoria. O si de plano realmente no les da como para aprendérselo, escríbanlo en una hoja bonita. Si tienen sus acuarelas, ocupen una y lo pueden leer o pueden hacer algún dibujito lindo y que no sea el teléfono, ¿no? Que saquen el teléfono y estén ahí leyendo el cuento desde una pantalla. Que la imagen que tengan sus niños de ustedes sea de un adulto artístico y voluntarioso. Entonces, eso es una imagen realmente nutritiva para ellos. Y bueno, estos son tan famosos estos cuentos de hadas en la pedagogía Waldorf, no nada más por el tema fantasioso de que los haga soñar con realidades que no existen, que mucho puede ser juzgada la pedagogía Waldorf por eso, pero realmente más allá de que solamente sea fantasía, es la sabiduría que está en los cuentos, que está con mensajes ahí muy fuertes para ellos y que los mensajes vienen de una forma en que ellos lo puedan interpretar. Entonces, lejos de... ¿tienes una duda?
Teni. Soy Carolina Dulce, ¿cómo estás? Ay, hola, Caro. Perdón. Es que como es mi cuenta de la UNAM, tengo que poner nombre completo porque oye, te voy a apagar mi video para que sea más fácil. Te quería preguntar sobre esto de aprenderse los cuentos de memoria. ¿Qué tan importante es? Porque en la mayoría de las versiones de los cuentos Waldorf se utilizan como palabras muy poco cotidianas, ¿no? O sea, utilizan como un lenguaje mucho más, voy a decirlo en mis términos, mucho más medieval, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo soy muy buena aprendiéndome las historias con los detalles y todo, pero muy mala aprendiéndome las palabras medievales, o sea, no porque no las conozca, sino porque como no son de mi uso cotidiano, pues, o sea, como que me suena muy, muy forzado, ¿no? Entonces yo casi siempre sí me aprendo los cuentos y les cuento con todos los detalles y todo, pero en un lenguaje actualizado. Pero he tenido mucho la duda porque todas las maestras Waldorf que he visto los cuentan en un lenguaje medieval. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué me puedes decir sobre esto? Pues mira, gracias, Caro, por tu pregunta, porque es muy buena. Y a veces eso nos puede causar conflicto porque lo vemos desde nuestra mente ya de alguna forma programada a un lenguaje, ¿no? A este lenguaje actual. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando contaba el cuento de las gachas dulces, yo no sabía ni qué eran gachas dulces, ¿no? Entonces, bueno, claro que la primera vez que le conté, todos los niños eran como de, ¿qué son gachas? ¿Qué es eso? Y entonces era al principio mucho estar interrumpiendo por eso, pero el tema de esto es mantenerse firme en cuanto a cuando ellos están preguntando. Y no es que los estés ignorando, es simplemente que estás en el momento de narración y no te puedes detener a decir, puedes hacer algún gesto como de ahorita, ¿no? Y entonces todo esto hace que con todo el contexto del cuento, ya cuando va avanzando el cuento, a mí me pasa con mis hijos cuando les cuento cuentos sobre todo de esto de los hermanos Grimm, que trae muchas palabras de qué es eso, y después de un buen rato que yo no les contesto y seguimos con la lectura, me impresiona darme cuenta cómo ellos, o sea, al no tener esta respuesta del adulto, su mente su mente comienza a empezar a acabar, a enlazar estos ligas, como decir, bueno, a ver, se quedan como con este pensamiento y después de un rato o después de varios días que ya se les ha contado, dicen, esto es esto. Entonces, eso es muy nutritivo, el que ellos puedan, porque entonces están ejercitando su creatividad, todo este movimiento cognitivo, y que además también, pues, es un lenguaje que también enriquece su propio lenguaje. Entonces, yo sí recomiendo que que los lean tal cual con las palabras, porque hace muy nutritivo el cuento. Realmente la palabra como tal tiene un significado también que a veces cuando la queremos buscar la traducción, pues termina como quitándole un poco la magia al contexto del cuento. Entonces yo, por ejemplo, sí los leo tal cual con las palabras que dicen, aunque a veces, bueno, cuando claro, se los cuento a los niños de la escuela, yo ya lo leí varias veces, entonces ya después de leerlo digo, pues esto significa esto, ¿no? Pero cuando se los leo a mis hijos, me he dado cuenta que como no les contesto en el momento y seguimos en el cuento, después decimos, eso significaba un hacha, o eso significaba que iba caminando muy temeroso. Entonces, pues es también un momento de nutrir su lenguaje y de poder darle todo este sostén al ambiente justo medieval del cuento. Entonces, yo digo, en mi opinión y en mi experiencia, yo sí sigo manteniendo las palabras tal cual como vienen en los libros, claro. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, voy a avanzar un poquito, Andrea, y ahorita te doy la palabra para la duda que tienes. Luego, entonces, esta sabiduría de los cuentos es muy importante justamente porque tiene toda una sabiduría que se ha venido trayendo desde el principio de la humanidad. Y, por ejemplo, la historia de los hermanos Grimm es muy buena
ya que ellos se dedicaban a ir con las personas a que les relataran sus experiencias y ellos las fueron escribiendo en estos cuentos que ahora, bueno, son famosísimos en la pedagogía Waldorf y en el mundo por toda esta magia que contienen. Y es que ahora se nos hace muy fantasioso pensar que, bueno, que si los animales hablaban, el árbol y las energías de los elementos y demás, pero que eso ha sucedido porque, bueno, hemos perdido la conexión con la naturaleza, pero eso era que hace muchos años todos somos energía, entonces realmente esto si uno lo cree, si uno cree en los duendes, si uno cree en todas estas seres fantásticos, pues es muy bello poder leer los cuentos donde nos recuerdan esta conexión, este vínculo que tenemos con la naturaleza y con todos los demás seres. Entonces, hay muchos cuentos de hadas y que, por ejemplo, la mayoría de estos cuentos de hadas están ahorita, son más conocidos por Walt Disney, que ha distorsionado absolutamente la realidad de los cuentos, porque realmente el cuento como tal, por ejemplo, Blancanieves y demás, que son cuentos muy famosos, no están realmente como es el cuento, como va la trama del cuento y el mensaje tan profundo que traen. En algún momento hablaremos del significado de los cuentos de hadas, que realmente son significados muy, muy potentes, que son un nutrimento para el alma y que por eso es tan importante contarlos, narrarlos tal cual como vienen, porque ahí es entonces cuando el niño puede tomar este nutrimento para su alma, porque es un nutrimento. ¿Y por qué es un nutrimento? Bueno, hay muchos cuentos, por ejemplo, que traen toda una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, ahorita esto de Blancanieves. La historia original no termina en que, bueno, la abuelita se la comen y viven felices, ¿no? La historia continúa cuando nuevamente Caperucita vuelve a cruzar el bosque y llega a la casa de su abuela, ve algo al lobo, pero ya no le hace caso, sigue hasta que llega a la casa de la abuela y cuando llega a la casa de la abuela le dice que le viene siguiendo un lobo. Entonces la abuela, junto con la nieta, las dos piensan una estrategia para no ser devoradas por el lobo y se les ocurre poner, creo que agua hirviendo y algo así. El chiste es que cae el lobo y se muere, ¿no? Que muera además de una forma muy trágica. Ahorita hablar de esas partes trágicas de los cuentos. Entonces ahí el mensaje, o sea, nosotros vamos a narrar el cuento sin estar diciendo, ay, mira, bueno, entonces a Caperucita le pasó eso y esto y esto. Nos vamos a abstener de poner nuestro pensamiento de adultos y vamos a permitir que el mensaje llegue al ser de niño y que ellos desde la parte de donde necesiten recibir ese nutrimiento tomarán la parte del cuento, el mensaje que en ese momento necesiten. Habrá uno que dirá, ay, es que eso le pasó porque no le hizo caso a su mamá. Habrá otro que tomará a decir, ay, pues qué bueno porque ayudó a su abuelita. Habrá otro que se identifique con el cazador siendo valiente y que gracias a su valentía la abuelita vivió. Entonces, cada uno, por eso son sanadores también estos cuentos, porque tienen estas imágenes que hacen que cada niño se sienta correspondido en cada personaje y desde ahí pueda tomar ese nutrimento. Y entonces estas sabidurías tienen que ver con que en estos cuentos, por eso se cuentan también antes de la hora de dormir. En los ritmos Waldorf, antes de la hora de que se vayan a su tiempo de siesta, les contamos el cuento, algo así como a las 12, 12 y media del día, se sientan, narramos el cuento y después se van a dormir. Y esto tiene una razón, porque cuando nos dormimos se activa toda esta información del subconsciente y entonces los mensajes pueden llegar de una mejor forma. Entonces todos estos mensajes que vienen en los cuentos de hadas empiezan a trabajar en el ser del niño y como se narran y se narran constantemente, van sanando. ¿Por qué se llaman sanadores? Bueno, hay una sección de cuentos que son los cuentos de hadas y que son los cuentos sanadores. Hay una diferencia porque los cuentos de hadas son cuentos que se han recopilado de hace muchísimos años, como están estos de los hermanos Grimm y demás, ¿no? Y tienen en su
en el cuerpo del cuento tienen esa sabiduría de la humanidad a través de todos los años. O sea, es la mayoría, por ejemplo, estos cuentos que nos contaban nuestros abuelos, los cuentos de la lluvia, del maíz, de las montañas, todo esto tiene ese saber que se va pasando y pasando y pasando. Entonces, esa es la sabiduría de los cuentos de hadas. Luego, son sanadores y bueno, en sí también estos cuentos, al tener esa sabiduría, pues queda impregnada en nuestro ser, estos mensajes tan importantes. Y luego los cuentos sanadores siguen siendo cuentos también, pero la especificación que tienen estos cuentos es que la base primordial es ir a sanar una emoción que está desequilibrada en los niños. Y entonces estos cuentos nosotros los podemos hacer. La mayoría de los cuentos de hadas ya son cuentos que se vienen recopilando porque vienen con esta sabiduría a través de la evolución humana. Y los cuentos sanadores nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo identificar una emoción desequilibrada en mi hijo o en los niños que acompaño en la escuela, de, no sé, está pegando mucho y puedo escribir un cuento sanador con ciertas características que otra sesión hablaremos de los cuentos sanadores, cómo hacerlos, cuáles son las estructuras para poder hacer los cuentos sanadores, cómo trabajan y demás. En esta ocasión vamos a hablar de los cuentos de hadas. Lo que hace el cuento sanador es sanar la emoción desequilibrada que está presente en algún niño y que lo hace comportarse de una forma pues que a veces para el adulto podría ser complicada, ¿no? O sea, si se comportan violentos, agresivos, rebeldes, desobedientes, pegalones, demasiado miedo, demasiado llorar, eso significa si vemos más allá solamente de lo que nuestros ojos físicos nos permiten ver, vamos a saber que lo que está atrás de ese comportamiento es miedo manifestándose de diferentes formas. Entonces, el cuento sanador va a ir a esa emoción del miedo para saber cómo la está proyectando. Si ese miedo lo proyecta en agresividad, violencia, rebeldía, desobediencia, shalala. Entonces, el cuento sanador, eso es lo que hace, trabajar con la emoción. Y los cuentos de hadas ayudan al niño a ir integrando esos mensajes de sabiduría, a formarlo como humano. Pensemos que los niños vienen y estos cuentos de hadas es como si les metiéramos la programación, el disquete, ¿no? De, bueno, esta es la sabiduría de la humanidad. Entonces, a través de estos cuentos de hadas, también los vamos arraigando a la tierra, a que se enraicen como estas almas en la tierra y puedan comprender estos mensajes que han venido a través de todos la evolución humana. Cuando hablemos de los cuentos sanadores, vamos a hablar, porque ahorita estamos más hablando de los cuentos de hadas. Entonces, bueno, también para contar el cuento de hadas hay todo un seguimiento, o sea, no es nada más como sentarse, además de que me siento y me lo aprendo de memoria, también tiene que ver mucho el tono de voz y tiene que ver el respetar la manifestación de nuestras emociones, o sea, mantenernos impecablemente en la templanza de nuestras emociones. Entonces yo podría decir, podría contar, no sé, ahorita no tengo, bueno, aquí tengo a la mano un cuento. Por ejemplo, uno muy bueno son estos cuentos para chiquitines. No es muy caro. Tiene bastantes cuentos que sirven para todo el tiempo del año. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero encontrar como alguna frase, ¿no? De repente como que dice, no sé, en el cuento puede decir, y de pronto se cayó y se murió. Entonces, como tratar de evitar tener todas estas expresiones que hablen como de, y lo asustaron. Y de pronto venía el lobo y se la quiso comer. Entonces, ese tipo, así no se cuentan así no es cuentos para chiquitines. Ahorita se los escribo al final. Entonces, hay que evitar todo ese tipo de expresiones tan así como de nuestras propias emociones, porque lo que queremos es que los niños, ellos vivan la libertad de sus emociones.
Entonces a veces nos llega a preocupar que si decimos que si le cortaron la cabeza. Claro que hay cuentos de hadas para niños pequeñitos antes de los 6 años y hay otros para niños a partir de los 5 o 6 años que ya están en otro proceso evolutivo, que ya comprenden otras cosas, que si le contamos a un niño, incluso a un niño de 3 años, 4 años, les contaremos cuentos así chiquitititos, ¿no? Como de 1 minuto. Ya niños más grandes, pues les podemos contar cuentos más largos, como de 5 minutos, algo así. Tampoco que sean cuentos larguísimos porque terminan aburridos. Entonces, por ejemplo, les leeré, por ejemplo, ahorita yo estoy contando de en lo alto del cielo, el Padre Sol, bueno, yo ya me lo sé de memoria. Como lo estoy narrando, cuando no lo narro como con títeres de mesa, voy a apoyarme en las imágenes que puedo crear desde mi propia creatividad usando mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando yo cuento este cuento, digo, en lo alto del cielo, Padre Sol brillaba con amor, irradiando sus rayos a la tierra con amor, o algo así, ¿no? Entonces, usar como las manos y este tono de voz que en la pedagogía Waldorf se llama crear un ambiente de la quinta o pentatónico, que es estar así. En los campos verdes, los árboles les sonreían. Las vacas blancas y negras pastaban y también les sonreían. Los niños que corrían por el campo jugando y riendo les sonreían también. Entonces, este tono de voz, donde estamos hablando de esta forma, hace que los niños entren en un estado de ensoñación. Ah, que si estoy hablando así y de repente llegaron. Entonces, bueno, eso los hace tenerlos así como a la alerta de a ver qué sucede. Así yo estoy hablando y platicando que Padre Sol brilla en lo alto del cielo y nos manda su amor. Los árboles sonríen, los niños juegan, pues son dos tonos de voz totalmente distintos. Uno nos invita a estar a la expectativa y el otro me invita a relajarme y a escuchar y prepararme después para ir a dormir. Entonces, usar estos tonos de voces donde las emociones no nos invadan y también si tenemos que decir algo en los cuentos para niños a partir de los 5 años, de los 5 a los 7, a los 8 más o menos, sí podemos decir, por ejemplo, hay algún cuento, sobre todo en esto de los hermanos Grimm, que ya trae como imágenes e incluso como, ay Dios mío, es que tengo una cantidad de libros aquí que son, es que les quiero enseñar otro libro. Pueden decir todas estas palabras donde pues le cortaron la cabeza. Pero entonces yo diré, y entonces le cortaron la cabeza y todos regresaron a sus casas. No es lo mismo que diga, y entonces le cortaron la cabeza. Y todos los niños van a reaccionar a mi emoción, porque son mi espejo. Si yo no proyecto una emoción, entonces permitiré que el niño viva su propia emoción de decir, bueno, pues ya está, le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, al yo no poner esa emoción, permito que estos niños, desde su propia libertad, vivan esas emociones y también comprender si por ahí hay alguna emoción que esté manifestándose. Si un niño no tiene un previo de que a alguien le cortaron la cabeza, pues dirá, bueno, pues ya está, porque no tiene la imagen. Pero si un niño ha visto demasiadas películas de violencia, bueno, cuando le digan que le cortaron la cabeza, si él tiene un referente, va a decir, no, bueno, qué cosa tan horrorosa, ¿no? Pero por eso se supone que los niños no deberían de estar en contacto con pantallas e imágenes de violencia a estos años. Entonces, por eso estos libros traen este vocabulario, porque invitan. Este también es un libro buenísimo, que se llama Todos los cuentos de los hermanos Grimm. Sí cuesta un dinerito, pero vale absolutamente cada peso. Entonces, ahí va esto, el tono de voz. ¿Tienen alguna duda hasta ahora para ver que no se me vayan a apuntar? ¿Alguien que quiera hablar? Ahí preguntan. Sí. Dame un momentito, Vanessa. Andrea, tú tienes una duda de hace rato, dime. Sí, yo quería preguntar cuánto tiempo cuántas veces se tiene que contar el mismo cuento, porque sé que
se tiene que repetir el mismo cuento por 3 semanas, si no me equivoco, pero ¿con qué frecuencia a la semana haz de cuenta? 2, 3 veces a la semana, porque a mí me pasa, por ejemplo, que tengo un grupo de preescolar que están juntos 3, 4, No te estoy escuchando muy 5 bien. y 6 años. Entonces, por ejemplo, que si de repente, creo que es mi señal. Sí. A ver. Ok. Te comentaba que tengo un grupo de 3, 4, 5 y 6 años juntos y, por ejemplo, si de repente elijo un cuento para los más chiquititos, los grandes, bueno, los de 5 y 6, haz de cuenta, me dicen, ay, otra vez ese, Miss. Entonces, pero en cambio los niños chiquitos pues sí están como muy envueltos y viceversa, ¿no? Cuando elijo uno para un poquito más grandes, los chiquitos son así como, no me dicen otra vez ese, Miss, pero pues no tengo la atención que me gustaría tener con ellos, ¿no? Ay, alguien tiene un bebé que está con su micrófono abierto. Yo. Ah, eres tú. Yo. Entonces, sí, Andrea. Bueno, pues mira, cuando tienes estos dos grupos, hay muchas maestras, Waldo, pues cada quien toma sus decisiones. Yo te hablo de mi experiencia. Yo los separo a la hora del cuento cuando tengo niños de 3 y hasta 7 años. Porque claramente que aunque están dentro del primer septenio, hay una diferencia muy grande de un niño de 3 a uno de 7. Entonces, yo procuro separarlos, sobre todo a los que están ya de 6 y 7 años, y llevarlos a ellos a otro espacio cuando les voy a contar un cuento más para su edad. Entonces, yo les digo, bueno, canto una canción diferente del cuento que significa que es para los grandes. O sea, por ejemplo, para el grupo en general puedo cantarles esta, ¿no? De Madre del Cuento, pero luego para cuando llamo a los otros niños puedo decir, hadas venir, duendes llegar, que el cuento ya va a comenzar. Y entonces yo empiezo a hacer movimientos que me sigan para irnos. Y a veces cuando preguntan los pequeños de por qué se van, yo digo, bueno, ahora es la hora del cuento de los más grandes. Cuando tú tengas 5 vas a poder venir. Entonces, bueno, eso también ayuda a que los pequeños digan, ay, bueno, qué padre, cuando tenga 5 voy a poder hacer eso, y los grandes se sientan orgullosos por ser grandes, ¿no? Y tener su espacio individual. Entonces, a ellos, a los grandes que pueden esperar con los pequeños, porque bueno, a esa edad ya desarrollaron un poco más de paciencia, les podemos decir, bueno, es que como tú ya tienes 5, puedes acompañar a los pequeños a escuchar su cuento y después tú puedes ir a escuchar el tuyo. Entonces puedes hacer como un intercambio. Tal vez 3 días cuentas el cuento para los chiquitos y 2 días o 3 días lo cuentas para los grandes. Entonces el día que, bueno, esto si tienes como alguien de apoyo, alguna maestra asistente. Yo lo hago porque sí tenía, ¿no? Cuando lo hice así lo tenía. Entonces los pequeños se pueden quedar jugando en su juego libre interno mientras yo me llevo a los grandes, y así cuando me quedo con los pequeños, los niños grandes pueden jugar, o cuando no tenía asistente les pedía que estuvieran en una zona donde ellos pudieran estar jugando en silencio y en calma mientras yo les contaba el cuento a los pequeños. Y bueno, lo respetaban muy bien. Ahí pues claro que es todo un reto cuando son demasiados niños. Y Le bueno, espero en los libros, mami, en la revista. No, ya voy a... entonces, Tranquila, y en los libros te esperé. Michelle, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ay, mil disculpas. Gracias. Entonces, bueno, y en cuanto a el periodo de estarlo leyendo, sí, son 3 semanas las que se cuentan, a veces hasta un mes, las que se cuenta el cuento. Pero bueno, eso se ha convertido en un súper reto porque es casi competir contra la televisión. Y bueno, entonces a los niños al tener demasiados estímulos con las pantallas, de pronto escuchar un cuento todos los días durante un mes, bueno, pues es casi como un sacrificio, ¿no? Entonces lo que yo hago es contarlo 1 o 2 veces por semana y lo cuento sí alrededor como de 4 o 5 semanas. Primero lo narro
así como se los estaba diciendo ahorita, del Padre Sol, bla, bla, bla. Y después hago el cuento de mesa con los muñequitos, con estos títeres de mesa. Y luego, en otras ocasiones, los he dejado que ellos, hacer como un teatro terapéutico. Entonces, ellos interpretan los personajes que quieren y pues es como que ellos mismos son, pueden ser el sol y otro puede ser la abeja y otro puede ser la niña y unos se sientan a ver la interpretación y luego hacen cambios. Entonces esto lo hace más llevadero si lo vamos a hacer durante más semanas que estarlo contando todos los días durante 3 semanas y es como maratónico, incluso puede ser también muy cansado para las maestras cuando ya los niños están como de, ay, otra vez ese, ya. Y el chiste de repetir, de tener como esta repetición, esta sana repetición, es justamente porque cada vez que lo contamos, los niños lo van recibiendo desde otro lugar, y es como si nosotros cuando leemos un libro, ¿no? Ahorita tú lo lees, toca, por favor. Ahorita lees un libro y lo puedes leer el mismo capítulo dentro de una semana. Entonces, no lo vas a leer desde el mismo lugar. Cuando lo vuelvas a leer, vas a decir, y ahora ya le entendí esto. Entonces, de pronto pasa que los niños escuchan el cuento y ya está. Y después pasa a la siguiente semana y luego cuando termina el cuento, o de pronto un día los niños dicen, ya sé por qué le pasó eso. Pues porque no sé qué. Entonces es cuando les ha caído el 20 del cuento, ¿no? Cuando llegó el mensaje que queríamos que llegara y no como tal cual, ¿no? A cada uno le llegará su mensaje, va a decir, ay, sí es cierto, como le pasó a no sé qué. Uno podrá hablar desde lo que le ha llegado. Por eso esa es la libertad de que cada uno lo viva, cada niño lo viva desde su propio sentir, sin que la maestra esté diciendo, ay, pues mire, eso les va a pasar porque si hace, porque entonces ahí yo ya estoy metiendo mi juicio. El chiste es que cada niño llegue a su propia verdad del mensaje que trae este cuento, esta sabiduría, que ellos logren despertar su sabiduría interna. Entonces, este es el regalo tan valioso de los cuentos. Por eso se repiten y se repiten y se repiten, porque cada vez que los escuchamos vamos integrando más información hasta el punto en el que llegamos, claro, eso era el mensaje. Y entonces el niño se acerca y dice, maestra, ¿te acuerdas del cuento que una vez contaste? A mí me ha pasado con niños que de un cuento de hace un año que les conté, ay, maestra, le pasó como a la niña que no te acuerdas del cuento. Y yo, sí, no. Bueno, qué bueno que después de un año le cayó el 20 del mensaje. Entonces, esa es la importancia de la repetición, que siempre que lo repetimos, vamos integrando desde otro lugar esta sabiduría. Entonces, también será de que tú desarrolles esta observación y ver cómo están ellos, qué tan ávidos están de recibir el cuento y que también tú trates de hacerlo de una forma curiosa para que puedas despertar el asombro cada vez que lo vas a contar, ¿no? Por eso es tan importante este tema de los rituales, porque conecta con la emoción de los niños. No es lo mismo que yo me siente al leer un cuento, pues había una vez un perrito, a que haga todo este movimiento energético de la vela, la canción, los movimientos, el tono de voz, que es lo que conecta con la emoción del niño, y entonces por eso les gusta escuchar los cuentos, porque conectan con ese bienestar. Y lo que buscamos todos, pues, es sentirnos bien, sentirnos felices en nuestro propio cuerpo, y cuando conectamos con la emoción del cuento, por eso es que son tan importantes los rituales. Por eso a los niños no los obligamos, ellos vienen gustosos porque conectamos con su sentir y con base en esa emoción y esa sensación que les hace sentir cada actividad, es que se unen desde su propia voluntad. No está bien preguntarles qué parte del cuento terminó. Cuando termina el cuento, terminó y ya, no hacemos más preguntas sobre el cuento. Espero que te haya respondido tu pregunta, Andrea. Y para la persona sí, muchas gracias. Qué bueno. Para quien preguntó sobre el hablar del cuento, de qué les gustó, no. Cuando termina el cuento, se acaba el cuento y ya no hablamos nada. O sea, lo que queremos, como estamos en el primer septenio trabajando la voluntad, cuando hacemos preguntas, entonces nos subimos a la mente. Piensen esto, que cada vez que ustedes les hacen preguntas a sus hijos, los estamos, súbete a pensar, ¿cómo te fue en el día?
¿qué hiciste hoy en la escuela? ¿Qué aprendiste? Y la mayoría de las veces dicen, no, nada. ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Cómo nada? Pues porque, bueno, aún no están aquí, ¿no? Entonces, que si yo le digo, ay, no sé, apelar al movimiento, a la acción, porque están en la voluntad. Ay, veo que traes las manos súper llenas de tierra, seguro te divertiste jugando con el lodo. Ah, sí, porque bla, 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 bla. Entonces yo estoy activando el conectar con la voluntad que es del hacer. No estoy haciendo cuestionando para que ellos suban a la mente. Como no están ahí, por eso la mayoría de los niños siempre dicen que no hacen nada hasta que vuelven a vivir una experiencia que los regresa esa emoción y de repente después de unos días te dicen, ah, como el otro día que no sé qué, y dices, bueno, y eso tiene ya 3 días que te pasó, ¿no? Cuando te pregunten, no haces nada nunca. Es por eso. Entonces, cuando preguntamos, en vez de dejar que esta sabiduría repose en el ser del niño, luego lo llevamos a la mente. Entonces, lo que queremos es que esa agua reposa en el ser del niño luego cuando se duerme para que pueda hacer este trabajo de integrar esos mensajes con sabiduría en el ser. Luego, ¿hay alguna? Bueno, ahorita resuelvo más dudas porque si no se me va el tiempo. Entonces, bueno, ya hablamos del tono de voz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que hasta ahorita ya les dije lo más importante, las repeticiones. Si están en casa, yo les recomiendo que el cuento sea en la noche, que lo cuenten en la noche antes de dormir y sea parte del ritmo de la noche. O sea, cenar, bañarse y ya cuando están en la cama, entonces contar el cuento. Que sea un ambiente acogedor, que invite a la calma, a la contención. Esto parte del cuento de la importancia del cuento en los primeros 7 años, es que el cuento, si vieron la charla de los ritmos, es un momento de inhalación, de calma, de contención, de recogimiento. Y entonces estas acciones que representan eso, lo que queremos es que los niños se sientan en este estado de ensoñación, como si estuvieran en el vientre materno aún. Entonces, cuando están en esta sensación, es cuando realmente también pueden recibir toda esta información y transformarla en conocimiento. Entonces hay que procurar cuando contamos el cuento generar estos ambientes de calma, de tranquilidad, de luces tenues. Por ejemplo, en la escuela cuando vamos a contar el cuento cerramos las cortinas y procuramos que todo ya esté como en ese momento de ir bajando, de ese momento de inhalación. Entonces, cuando estén en casa, procuren que suceda eso, que sea todo un cumplir el ritmo, ay, perdón, un vivir el ritmo. Por ejemplo, yo les recomiendo que cenen o que se ventan a bañar según su gusto, ¿no? Una de las dos. Después de que hayan terminado eso, en la habitación ya esté lista, que ustedes entren antes a la habitación, a prender una lucecita tenue o pongan una lamparita con una telita que haga que la luz esté así bajita, poner no sé, un aceitito de lavanda o prender una velita, o bueno, tener ahí más bien una velita, poner un aceitito de lavanda, y que cuando llegue el niño a su cama, tener abierta su camita con una pijamita caliente. Ay, de decirles eso ya hasta se me antojó que a mí me cuenten el cuento. Una pijama calientita, la cobijita calientita, y cuando ellos ya estén dentro de la cama, súper arropados, prendo la vela, le canto la canción de Madre del Cuento, y entonces comienzo a contar en este tono de voz, suavecito, y si ya es la hora de dormir, puedo cerrar diciendo como algo de el día terminado, el sol se ha ido a dormir, todos los animalitos del bosque buscan ir a sus casitas, los conejitos se duermen todos juntos y entonces voy creando imágenes de animalitos que están yéndose ya a su casa porque el sol se fue a dormir y entonces todos muy calentitos se quedan profundamente dormidos. Y bueno, con esta imagen, pues claro que a los niños los estamos invitando a irse a dormir. Y son recursos muy buenos
sobre todo cuando a los niños les cuesta irse a dormir. Creamos este ritmo de la noche y el cuento es como la perla de la inhalación para la hora de ir a dormir. Si integramos todas las características que ahorita les digo, ¿no? El ambiente, el tono de voz, la narrativa, todas estas características hacen que este recurso del cuento de hadas realmente llegue al ser y haga su trabajo emocional y integrar estos saberes. El tema con la sabiduría de los cuentos de hadas es que como los niños no están en la parte de la mente, yo puedo llegar a decir, mira, mi amor, me dijeron en la escuela que no quieres compartir, pero tienes que compartir porque las personas buenas compartimos y bueno, yo puedo echarme un choro de 20 minutos o bueno, un sermón de 20 minutos y el niño va a decir, sí, ma, está bien. Y al otro día va a ser lo mismito. Entonces, porque no está aquí, estamos abajo todavía. Entonces, con el cuento creó imágenes desde su fantasía y estas imágenes comienzan a hacer su trabajo, como si quiero hablar, por ejemplo, de todos estos temas, de estos saberes del cómo ser humano. Entonces, cuento estos cuentos y a través de las imágenes de los cuentos es que los niños van integrando esos saberes, ¿no? O por ejemplo, el niño, bueno, es que hay tantísimos cuentos de hadas y todos en ellos traen estos saberes, saberes que llevan impregnados los valores más elevados del ser. Hay valentía y sobre todo, lo más importante en este septenio, ahorita creo que leí algo de que si terminaban en que se casan o cosas así. Cuando hablemos en otra charla de los mensajes en los cuentos de hadas, vamos a saber por qué tienen estos finales de que se casan y son felices. Entonces, algo importante de los cuentos de hadas es en el primer septenio. No te escucho, Dulce. ¿Soy la única? No se escucha. No, No, se ha creo cortado. que la sacó, ¿no? No, no se escucha. Hola, hola. Ay, perdón. ¿Me escuchan? Sí, ya te Hola, hola. escuchamos. Ahora sí. Ay. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ay, perdón, es que se me fue. Ay, creo que ya me volví. Me conecté ahora del celular porque se me fue la señal del internet. Entonces seguramente me quedé pasmada en el otro. Ahora lo voy a poner acá para que me vean mejor. Bueno, entonces, ay, déjenme ver esto. Ahorita que me vuelva la señal en la laptop. Nos quedamos en la parte en la que porque se acababan con Ya volví. Entonces déjenme en silencio porque si no. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, muy bien. Ay, Dios. Bueno, me van a ver doble. Voy a apagar mi video. Ahí está. Ya. Bueno, entonces me quedé ¿en dónde me quedé? ¿Alguien que me recuerde? ¿Por qué terminaban los cuentos en que se casan? Ah, ok. Porque la importancia de estos cuentos de hadas es que siempre terminen en un final feliz, que siempre triunfe el amor, que siempre triunfe el bien. Porque entonces en esta premisa del primer septenio de que el mundo es bueno, los niños deben de reafirmar, deben de reconocerse y reafirmarse en que
esta Yo acción no del ángel. escucho bien, los demás sí. ¿No escuchan? Sí, yo sí escucho bien. Sí, sí se escucha bien. Sin problemas se Yo escucha. también escucho bien. ¿Sí? Escucha bien. ¿Qué será tu señal, Caro, tal vez? Bueno, parece que todos me escuchan bien. Bueno, entonces en este primer septenio es esto. Es esta premisa de que el mundo es bueno y vale toda la alegría, confiar y permitir estas acciones bondadosas, perseverar, ser valientes, arriesgarse, colaborar. Todas estos, si ven en los cuentos de hadas, todos pasan por tragedias horrorosas, pero al final siempre triunfa el amor, triunfa el bien. Y entonces este mensaje que va directito al subconsciente, porque en el primer septenio el subconsciente está abierto totalmente, no hay ningún filtro, entonces todo entra así directito, directito. Y esta información que queda en el subconsciente, bueno, será después en la proyección de la vida adulta. Entonces, por eso es tan importante que estos mensajes que entran al subconsciente sean con las virtudes y los valores más elevados del ser humano. Que sí vamos a pasar vicisitudes, pero que siempre, siempre, mientras actuemos desde el amor y la valentía, siempre vamos a lograr la felicidad, vamos a alcanzar nuestro bien más elevado. Entonces, por eso es tan importante que los cuentos siempre terminen en un final feliz. Aunque tal vez ahorita no nos guste, ese es el nutrimento para el primer septenio. Ya los cuentos en el segundo septenio ya no son de la misma forma, ya tienen a veces otros matices y otros dramas y cosas así. Pero en el primer septenio es importante que termine. Luego entonces, en el primer septenio, estos cuentos de hadas donde determinan de que siempre se casa la princesa, o bueno, la muchacha piadosa con el príncipe. Bueno, les voy a adelantar un poco de la otra charla. En estos mensajes de los cuentos, en los mensajes de los cuentos de hadas, la mayoría tienen un lenguaje que habla en las facetas del ser, del alma, del espíritu, del cuerpo físico, o sea, ya es como algo más antroposófico. Entonces, el alma está representada, el cuerpo físico está representado por la doncella y el alma representa al príncipe. Entonces, siempre terminan como en este matrimonio porque cuando el cuerpo físico que representamos nosotros aquí en esta tierra logra superar todas sus debilidades y todas esta parte oscura, logra integrarse con la esencia de su alma. Entonces, eso representa básicamente. En muchos cuentos, los príncipes representan el alma en el cuerpo humano. La doncella representa el cuerpo físico. Entonces, todas esas dificultades que van sucediendo de separarlos, pues es todo esto que habla de lo que vive el cuerpo físico y el alma humana para poder integrarse y cumplir su plan divino o su plan máximo aquí en la Tierra. Entonces, esto tiene una connotación mucho más profunda, más allá que pensar del feminismo o que por qué siempre la tienen que ir a rescatar o cosas así, porque el príncipe representa esa fortaleza, el alma, la fuerza que hay en nuestro ser. Si nosotros los seres humanos hemos hecho un trabajo álmico de nutrir nuestra alma, va a ser nuestra alma la que nos sostenga en los momentos de dificultad en esta vida humana. Entonces, por eso el príncipe que representa el alma siempre llega a rescatar, porque es el alma, la representación del alma la que nos rescata, la que nos da la fortaleza, la que nos permite ver más allá, la que nos brinda las virtudes y todas estas cualidades. Eso, bueno, lo veremos en otra clase que hablemos sobre estos significados de los cuentos de hadas. Entonces, bueno, la importancia es justamente esta. Y también, aunque en el primer septenio aún no se habla mucho de los temperamentos, podemos ver también en algunos niños temperamentos espejo de sus padres o del entorno en donde están. Entonces, yo, por ejemplo, tuve una alumna que siempre me la recuerdo cuando hablo de este tema, que era sus papás
ella reflejaba mucho el temperamento de sus padres, muy melancólica. Y bueno, si escucharon la charla de los temperamentos, los melancólicos tienen estas características de que sienten mucho el dolor del mundo, sufren por el mundo y todo les duele demasiado. Entonces es como de, ay, lo más triste siempre me pasa a mí, las dificultades, todo así como el drama total, ¿no? Entonces, estos cuentos que también tienen estas enseñanzas como este del patito feo, un día a mí se me ocurrió contárselos y por ejemplo, para los niños que son melancólicos, estas historias donde el personaje principal sufre tantas tragedias y todo le pasa y lo rechazan y bueno, qué tristeza. Pero al final resulta pues que no era todo eso, ¿no? Resulta que es un super cisne y que es el más precioso de todos y es feliz para siempre. Entonces eso se vuelve el nutrimento, porque entonces este niño dice, sí, el patito feo sufre tanto como yo y todas las cosas peores le pasan igual que a mí, pero un día fue feliz, igual que yo. Entonces va a valer toda la alegría y todo el esfuerzo porque yo sé que entonces también voy a lograr ser feliz. Y entonces para los niños que son coléricos, por ejemplo, que les gusta como ser los líderes y demás, si escuchan un cuento donde el líder, donde había alguien, tal vez pueden ser animales incluso, ¿no? Con toda su valentía, protegió a la manada y los llevó para que se salvaran, no sé, de un incendio, qué sé yo. Entonces, el niño se va a sentir identificado con el cuento y va a querer ser valeroso igual que ese personaje y el que es flemático o el que es sanguíneo. Entonces, por eso también es que esta sabiduría de los cuentos es muy nutritiva para los niños, porque se identifican con los personajes con los que sienten más similitud y toman esas virtudes. Y por eso es tan importante que siempre terminen en mensajes positivos, donde las virtudes humanas superen a sus debilidades. Entonces ya se me está acabando la pila. Déjenme ver de conectarla antes de que les vaya a quedar mal otra vez. Ya está. Bueno, ahora sí, Vanessa, échame las preguntas, por fin, porque ya nos quedan 10 minutos más. Bueno, a ver qué me voy a desarrollar. O Bueno, mientras me las leca, Vanessa, alguien tiene una duda. Edith Pérez, que tienes la mano levantada. Hola, sí, respecto a los cuentos en que los personajes muchas veces son hadas, son duendes, y de repente cuando vamos al bosque y mi esposo igual menciona que los duendecitos que viven por aquí, y contamos cuentos, entonces de repente hay un niño, o en este caso su primo, que le dice, ay, los duendes no existen, las hadas no existen, o sea, hablas de cosas irreales. Y mi hija muchas veces se siente golpeada, ¿no? Respecto a lo que ella cree. Entonces me dice, mamá, no existen. Le digo, mi amor, existen, o sea, no los podemos saber, pero desde los ojos de tu corazón, si tú crees, o sea, quédate con eso. Pero muchas veces no sé cómo lidiar con estos temas, no sé si mi respuesta ante eso es positiva o no. Sí, gracias, Edith, por tu pregunta. Sí, está muy bien. Realmente también es todo un tema esto de los seres fantásticos, porque cuando los niños van y conviven con otros niños que pues no están conectados con esto, pues lo más fácil es que le van a decir, ay, eso ni existe. Yo les digo, pues, sí, claro que existe. Y me dice, ¿tú los has visto, maestra? Sí, sí los he visto. Porque el que cree puede ver. No hay que ver para creer, hay que creer para ver. Si tú crees, vas a poder ver. Entonces, yo siempre les digo, mientras tú creas, eh, cada quien puede ver lo que cree. Entonces, como ellos no creen, por eso no los pueden ver. Y ya entonces se quedan más tranquilos como de, bueno, sí es cierto. Entonces, eso va mucho también, justo en algún momento hablaremos como de estos filtros que nosotros los adultos debemos de crear esos filtros, sobre todo en estos primeros 7 años, de saber
cuáles son los ambientes adecuados para ellos y qué imágenes queremos que se queden impregnadas en ellos. Hay que evitar justo como todas estas luchas de pronto con estas imágenes que son incongruentes para las realidades que nosotros queremos crear en ellos. Entonces, valorar y poner en una balanza que es más importante de pronto, ¿no? Yo dejé de ir a fiestas infantiles porque era un caos absoluto. La peleadera de, no, es que no existe y tú no sé qué. Entonces dije, bueno, ¿qué de positivo me trae esto? Si terminan siempre mis hijos llorando porque les dicen de cosas, o buscarme un círculo donde al menos en estos primeros 7 años, que es mucho, que también es criticado Waldorf diciendo que los queremos tener en una burbuja, y no es que queramos tenerlos en una burbuja, es que los primeros 7 años son la base de toda la vida. Entonces lo que procuramos es que estén fortalecidos con las imágenes del amor, de la bondad, de estas virtudes más elevadas, para que cuando les toque salir al mundo lleven toda esta mochila llena de recursos para poder afrontarlo desde el amor, desde la verdad, desde la sabiduría, desde la cooperación, la colaboración y todas estas virtudes que queremos. Entonces es muy difícil para un niño que queramos que aprenda desde el no, como decirle, mira, ¿viste ese borracho? Tú no seas borracho, porque aún no está aquí en el discernimiento. Decir, bueno, claro, yo no voy a ser borracho. Claro que si tiene estas imágenes todo el tiempo, eso es lo que se queda, esa es la impresión que quedará en él, y después con estas impresiones las va a exponer al mundo. Es como si tuvieran una grabadora todo el tiempo. Están grabando absolutamente todo, y después en el tercer septenio, en vez de grabarlo, lo van a proyectar. Se voltea la cámara y todo lo que grabaron lo proyectan. Por eso es tan importante procurar estos ambientes saludables de imágenes que nos den estos mensajes de valores y virtudes elevadas que vengan desde el amor y desde la libertad. Entonces, eso, Edith. Y luego Alicia, Daniela. Hola. Ok, hola. Tengo una pregunta, ¿alguna sugerencia que tú tengas para reforzar la valentía? Lo que pasa es que mi hija de 3 años constantemente me dice que tiene miedo a quedarse sola, ¿no? Cuando está en la oscuridad, y luego me dice que así durante el día me dice que ve monstruos, ¿no? Me dice, ve un payasito, y dice, o sea, y le da miedo. Ahorita ya no se pone como tan, ¿cómo se diría? Como tan ansiosa, pero sí todavía muestra como ese miedo, y aunque yo a veces le diga, mira, es que pues te cuidan los ángeles o te cuida Dios, pues pasa, ¿no? Pasa que me dice, o sea, no sé si pues fluir con eso, o sea, aceptar que va a pasar, y sí le creo, ¿no? Que los ve, pero digo, entonces, ¿cuál es mi apoyo en esa parte? ¿Solamente es como fluir y estar presente en que, bueno, tiene miedo ya, o cómo yo la podría apoyar? ¿Un cuento o algo así? Sí, la puedes apoyar con un cuento que hable sobre la valentía. Hay uno, bueno, hay varios de valentía, pero justamente yo hace un año hice un cuento que hablaba sobre los niños que le tienen miedo a la oscuridad. Lo voy a buscar y lo voy a pasar en el grupo de Telegram. Si estás ahí, al rato lo busco y lo paso. Okay. Bueno, no aseguro que sea al rato, pero en uno de estos días cuando lo encuentre lo subiré. Es muy bueno, son esos cuentos, pero por la edad que ella tiene, procura entonces más bien crear ambientes que le hagan desprogramarse de esa memoria que le quedó. O sea, ella en estos 3 años de vida que tiene, algo vio o algo vivió que le dejó esa impresión tan fuerte. Entonces, para poder remover esa impresión, hay que programarle nuevamente como un ambiente de calma, donde cuando vea, por ejemplo, una imagen de un payaso, bueno, y es que los payasos son feísimos además, pero bueno, cuando ve la imagen de un payaso, tú trata de contenerla, de contenerla para que cuando ella esté sintiendo esta emoción, también en el ambiente, o sea, la imagen que tiene está aquí en su cabeza, ¿no? Y entonces fue tan fuerte que se le bajó la emoción. Entonces, procura tú estar ahí presente para que cuando le venga esta memoria,
tú puedas estar ahí para programarle esta nueva sensación. Decir, aquí estoy contigo y yo siempre te acompaño y todo en positivo, ¿no? Como por ejemplo, es muy fácil de, no tengas miedo. Bueno, eso no es por qué. Entonces, es como decir, yo estoy aquí contigo, soy tu mamá, te amo, siempre te voy a cuidar y todas en estas palabras positivas todo el tiempo y abrazarla, tal vez envolverla en una mantita que le genere contención. Y entonces ir generando todos estos ambientes para que poco a poco estas imágenes se le vayan desvaneciendo. Y justo las pantallas y estos ambientes, hablaremos también en algún momento de la crianza con simplicidad y de estos 4 pilares tan fundamentales. Uno de ellos son los filtros de los adultos. La chamba de adultos con la infancia es ser los guardianes, los protectores de la infancia. Entonces hay que cumplir nuestra misión como adultos, proteger y ser los guardianes de esta infancia, de estas imágenes que de pronto son tan fuertes para los niños y que a veces nosotros los adultos estamos tan acostumbrados que pensamos que pues, no pasa nada, pero sí pasa y mucho. Entonces hay que estar pendientes. Aquí alguien te comentó sobre leerle el cuento de Juan Sin Miedo, de los hermanos Grimm. Pues creo que está muy chiquita para ese cuento. Pero igual tú puedes probar a ver qué tal, como también va mucho de nosotros despertar nuestra propia intuición y ver cómo reaccionan nuestros niños. O sea, si vemos que realmente como que es algo que les está llegando o es algo que aún no están en la edad para recibir ese mensaje. Entonces eso, Alicia. Quería contenerlos. Gracias. Sí, Alicia, es un hecho que los niños inconscientemente entienden el significado espiritual de los cuentos de hadas y esas enseñanzas van directamente a su subconsciente. Sí, por eso, y esto lo contamos a la hora de dormir, porque a la hora de dormir se activa el subconsciente y todos estos mensajes se empiezan a integrar al cuerpo físico. Entonces, por eso también como nosotros como adultos, no, mi amor, por favor, respeta mi espacio. Entonces también nosotros como adultos, solo que hemos olvidado estas herramientas. Pasa que cuando tenemos una dificultad, entonces no sabemos qué hacer, pues nos vamos a dormir y nos la llevamos al sueño y luego al otro día resulta que mágicamente tenemos la respuesta. Es porque el trabajo de nuestro yo elevado, de nuestro yo superior, de nuestro yo cuántico, de nuestro ángel guardián, está haciendo su trabajo. Y entonces por eso nos llegan las respuestas. Esto sucede también con los niños. El ángel guardián de los niños, su yo superior, cuando tiene estos mensajes en el subconsciente, entonces los puede trabajar y bajarlos al cuerpo físico. Entonces, por eso, desde una forma más espiritual, esa es la chamba de los cuentos de hadas. Por eso es tan importante que los niños se les cuenten estos cuentos de hadas, porque además de toda esta parte de estos cuerpos etérico, emocional, físico y demás, desarrolla una inteligencia que viene de la imaginación. Entonces, un ser puede ser inteligente cognitivamente, pero si un niño es inteligente con base en su imaginación, va a tener muchas más posibilidades. Entonces, la inteligencia basada en la imaginación es mucho más nutritiva, porque la imaginación nos permite encontrar muchas posibilidades para todo. Y la pedagogía Waldorf es algo que tiene, que lo que desarrolla es la imaginación. Entonces, cuando tenemos esta gran imaginación, cuando se nos presenta una dificultad, decimos, ay, bueno, ya la única solución que tenía ya no es, entonces, bueno, ya no sé qué hacer. Entonces entra la creatividad y dice, bueno, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto, pero puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. Y eso se va reforzando después en la primaria Waldorf como las múltiples posibilidades, ¿no? En vez de hacer una suma de 2 más 2 es 4, pongo solo el resultado, puedo decir 6 menos 1, 6 menos 2 es 4, 3 más 2 es 4, 8 entre 2 es 4 y veo muchas posibilidades, no solamente una. Entonces, esta base de los cuentos de hadas, eso es a lo que nos lleva a empezar a abrir esta creatividad para poder encontrar muchas posibilidades. Entonces, por eso es que también son muy importantes los cuentos de hadas.
Vanessa, ¿hay algunas más dudas ya para cerrar? Bueno, yo te había preguntado qué pasa cuando tenemos hijos de 6, 11 años en la noche para contar el cuento. Se puede igualmente contar el de chiquitines, por ejemplo, yo tengo el de cuento para chiquitines, si es de Ay, no 6 te o entendí muy 11 bien años. al principio. Que Si, sí, hay 2 edades. si hay 2 edades, No, sobre todo cuando sean 2 edades hay que procurar contar 2 cuentos distintos, sobre todo cuando ya son del segundo septenio, porque el de segundo septenio está ya en otro viaje totalmente distinto que el del primer septenio. Entonces, se puede buscar 2 momentos para contarle a uno y después a otro, porque sí, pues ya no están. O sea, el grande puede escuchar el del pequeño, pero va a ser como de ellos, ok. Y el pequeño no va a entender el de los grandes. A mí me pasa con mis hijos que se llevan 2 años y les cuento al de 8, al de 9 le cuento a uno y mi hija de 7 se queda así como de, ¿qué? Yo no le entiendo nada, ¿no? Entonces sí hay que procurar espacios que además no son muy nutritivos porque generamos un vínculo de decir, bueno, ahorita es la hora del cuento de tu hermano, cuando termine de contárselo, vengo contigo. Y cuando le toca al otro, bueno, tú ya de tu tiempo, entonces ahora le toca a tu hermano. Eso. Y luego... Había varias preguntas en el chat, algunas preguntas interesantes que a lo mejor se pudieran abordar, Lizeth. A ver, déjame. preguntaban cómo podríamos trabajar el complejo de Edipo a través de cuentos. El complejo de Edipo a través de cuentos. Pues más bien hay que buscar un cuento que tenga que ver con esa temática para que pueda llegar. O sea, a través de los cuentos es contar el cuento. El tema para trabajar es buscar la temática del cuento. Entonces, si yo quiero trabajar algo, no es como decir cómo los trabajo con los cuentos. El trabajo del cuento es narrarlo. Entonces, aquí el tema es encontrar el cuento que pueda llegar para que trabaje con la circunstancia en la que estoy pasando. Entonces, acá sería pensar en un cuento que tenga que ver con el complejo de Edipo. En este momento pensaré como cuál con tantísimos cuentos que hay. Ajá, yo Y hice esa pregunta. Yo hice esa pregunta porque, bueno, tengo un niño que está pasando por un complejo de Edipo muy fuerte, muy fuerte y muy evidente. Ajá. Entonces, mi pregunta es si es un cuento como muy literal, vaya, o sea, que el mensaje sea muy claro o que sea como muy tenue, porque está muy fuerte, incluso los papás están buscando apoyo pues ya psicológico, porque es un complejo que está siendo muy evidente y les está siendo muy difícil a los papás sobrellevarlo. Entonces, también yo para poderlos apoyar en orientarlos más o menos como qué cuentos le pueden leer para que les caiga. Yo no sé si lo has leído, el de la princesa y la fortaleza del fuego, este niño que crece y con el toro desde chiquito, entonces el toro es quien le da la fortaleza, como yo dando a entender que el toro es el papá, ¿no? Pero no sé si estuvo bien, digo, yo lo elegí enfocado a mi niño, pero no sé si estuvo bien o podría, no sé. Aquí yo creo que estaría mejor un cuento sanador, hacer un cuento sanador para él que hable con una temática, pero bueno, ahorita es un tiempo muy cortito cuando hablemos de los cuentos sanadores, pero Andrea igual y te escribo a ti en privado para darte como algún título de ahí para trabajar con esto. Sí, además hay que pensar que en las ciertas edades a todos los niños pasan por el complejo de Edipo, nada más que de pronto los adultos como que desde nuestra mente de adultos pensamos que ay, es la cosa más grave de todo el mundo, ¿no? Que si los niños se quieren dar de besos o se quieren enseñar el pene, la vagina, los calzones, desde ¡ah! ¡No! Es súper normal. O sea, todos pasamos por ahí, ¿no? Cuando mis niños me dicen, ay, mi vagina. Y yo digo, bueno, yo también tengo una. Yo también traigo unos calzones rosas. También las maestras usan los calzones, ¿no? Entonces, entre más uno lo aborde desde la templanza, decir, Dios mío, no, mi hijo.
Entonces, bueno, más le metemos, ¿no? Más nutrimos esa emoción. Cuando lo tomamos, claro que, bueno, hay que saber cuándo es un límite, ¿no? Entonces, también tomarlo desde poner acción en vez de pura preocupación. Entonces, desde ahí es muy normal, es una etapa por la que todos los niños pasan por el complejo de Edipo y bueno, habrá también que ver las circunstancias en las que está pasando porque se vuelve a veces más evidente, ¿no? O así más como que a veces podría ya llegar como a incomodar. Entonces, pero te escribo y buscamos un cuento ahí es un cuento sanador, por ejemplo, ya no va de cuentos de hadas, esto es un cuento sanador porque hay una emoción desequilibrada que está causando conflicto. Entonces, cuando lo que pasa es que le gustan mucho sus libros y le da por jugar con ellos. Bueno, pues ahí hay que decirles, por ejemplo, yo puedo decir, ay, es que a este libro le gusta que lo traten con mucho amor. Dice que no le gusta que lo avienten. A él le gusta que lo traten con mucho cuidado porque es mágico y entonces debemos de tener manos suaves para poder despertarlo. Porque si lo traemos así no le gusta y ya no va a querer venir a contarnos cuentos. Y además puedes procurar un espacio especial para los libros, donde sea la casa de los libros y esos libros solo se van a despertar cuando las manos suaves de tu hijo estén listas para despertarlo. Si las manos están toscas, el libro se regresa a dormir. Entonces, de esa forma, también lo invitamos. Si sus libros forman parte de sus juguetes, pues aún no va a reconocer que el libro no es un juguete. Entonces, nosotros como adultos vamos dando la pauta de cómo sucede el mundo. Entonces, desde una claridad, con amor y dando ejemplos en un lenguaje para los niños, es fácil que ellos lo puedan entender y respetar súper rapidísimo. ¿Qué más? Bueno, me parece que ya son todas las preguntas, ¿verdad? Darío preguntaba, y le puedo preguntar qué ven las ilustraciones para seguir trabajando con el libro. Ay, no entendí muy bien, que si tienen ilustraciones. No, dice, y le puedo preguntar qué ve en las ilustraciones para seguir trabajando con el libro. No, nada de preguntas. Cuando hablamos de cuentos no hay preguntas de nada. De hecho, en el primer septenio no hay preguntas. No preguntamos nada. O sea, tal vez cuando un niño pregunta, oye, maestra, ¿qué estás haciendo? ¿Qué será? Entonces yo no le estoy diciendo, ay, mira, estoy haciendo esto, por esto, por esto, por esto. Yo lo invito a que él, desde su creatividad, desde lo que él, su fantasía le permite, dice, ah, estás haciendo esto, tal vez. Y ya, se va, ¿no? Porque a veces ni siquiera quieren una respuesta, solamente es como manifestar la curiosidad en ese momento y ya. De pronto los adultos somos los que queremos siempre estar cuestionando todo. Y la pregunta que podríamos hacer es la de, ¿tú qué crees? Entonces de ahí apelamos a su propia conciencia y que ellos se respondan sin que nosotros empecemos a meter todas nuestras ideas. Antes de los 7 años hay que evitar hacer preguntas, de hecho, que sea el hacer el que hable por nosotros. Entonces, los cuentos, los libros, no tienen ilustraciones, son puras letras, puras letras. Si acaso tendrán una cosita ahí, pero es súper así. Y eso es porque cuando la imagen, por ejemplo, en estos libros que tienen el montón de dibujos, pues ya les encuadramos la imaginación porque ya les dimos la imagen de lo que es. Entonces, cuando el niño piensa en una princesa, pues ahora entonces la princesa es rubia, de ojos azules, súper hermosa. Y cuando los niños no saben de eso, bueno, pensarán que incluso la princesa se parezca a su mamá porque esa es su imagen más elevada de belleza, de virtud, de amor. Entonces, por eso es tan importante que los libros no tengan imágenes, para poder que la imaginación y la libertad del niño se represente y sea la que hable y no las imágenes que les estamos proyectando. Aquí está un tema justo interesante, Lisette, perdona que te interrumpa, porque justamente en el chat preguntaban que si algunos temas terminaban que si algunos cuentos terminaban en matrimonio, que si la violencia. Aquí sería importante aclarar que los cuentos que se les leen en el primer septenio, pues no son los cuentos de Disney, ¿no? No son los cuentos comerciales. O sea, sí son cuentos muy específicos que se dan a la edad y que los cuentos sanadores principalmente pues, son cuentos que se crean específicamente desde la imaginación del cuidador, ¿no? O sea,
creo que este es un tema que sí sería como importante aclarar, porque por lo regular, quienes no están dentro del mundo Waldorf, pues escuchan cuentos y la mayoría, digo, no en general, pero la mayoría pensamos, sí, cuentos Disney, ¿no? O cuentos XY. No sé si me explique, ¿no? Sí, sí, gracias, Cristal. De hecho, eso ya se los había mencionado hace ratito, que estos cuentos de los que hablamos no son los cuentos de Walt Disney, que Walt Disney tomó estos cuentos de los hermanos Grimm y hizo sus transformaciones, pero los cuentos de hadas que hablamos en la pedagogía Waldorf no son esos. Digo, la mayoría de los cuentos de los hermanos Grimm los tomó Walt Disney y ha hecho sus películas, pero esos no son los que contamos. O si contamos Blancanieves o si contamos Caperucita Roja, no es el cuento que se cuenta no es el mismo cuento impreso por la editorial Walt Disney, ¿no? Hay que buscar los cuentos de los hermanos Grimm, hay que buscar los cuentos originales para que realmente se reciba ese mensaje. Entonces, por ejemplo, por eso yo les recomendaba este libro. Todos los cuentos de los hermanos Grimm tienen muchísimos cuentos, son más de 1000 cuentos y vienen para niños pequeñitos. Luego también está este, que también es muy bueno. No son muchos, pero los que están son bastante buenos. Y bueno, luego también está otro libro que de hecho estamos llevando un círculo de lectura de cuentos para ver, oír y sentir de Tamara Chubarovsky. Y luego cuando hablemos de los cuentos sanadores, hay un libro muy bueno que es que se llama justamente así, que se llama Cuentos Sanadores de Susan Farrow, que son muy buenos. Entonces, sí, gracias por tu aportación, Cristal, porque es muy bueno que quede claro que de estos cuentos de hadas que hablamos no son los cuentos de Walt Disney, no son estos cuentos que tenemos en la televisión o en las aplicaciones que luego, o en Spotify, incluso yo he visto que hay cuentos de hadas, no son esos cuentos. Son estos cuentos los que tienen que buscar. Gracias, Cristal. Y bueno, ya no tenemos más tiempo porque ya nos extendimos bastante. Así que en Facebook están las ligas para los grupos del primer septenio del Mundo es Bueno, la liga para el grupo del Mundo es Bello del segundo septenio, y ahí en los grupos está mucha información. Ahí directamente pueden preguntar para que yo les pase información, porque por acá pues es un poco más complicado. Entonces, igual en los grupos de Waldorf, de mamás Waldorf, ahí pueden también externar sus dudas, y muchas mamás y también maestras están ahí dispuestas a compartir desde su experiencia. Así que únanse a la página, al grupo, que es es un grupo de Facebook, no a la página, Waldorf para Todos, y ahí está la información a la mano para que se puedan unir a los grupos. Voy a responder esta última. Los cuentos los tienes que narrar, sí, con tu voz, no hay que fingir la voz, hay que ser genuinas con la voz, pero pues tampoco hablar así normal como siempre hablamos, ¿no? Hay que buscar ese tono, un tono de voz que acompañe a esa emoción que queremos crear, que es la ensoñación. Y no necesitas ocupar todo tu cuerpo, tienes que estar sentada incluso, y puedes solamente ocupar tus manos con movimientos suaves y armoniosos. O sea, como no así, ¿no? Sino como movimientos que den suavidad y contención. Entonces, eso es lo más importante. Ser genuinos es lo más importante. Entonces, bueno, no, mi nombre no es Lisette, es que alguien del grupo, bueno, más bien tenemos un ángel aquí que nos presta su cuenta de Zoom para poder hacer las grabaciones, y ella se llama Lisette, por eso aparece mi nombre como Lisette, pero yo me llamo Dulce. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Vanessa por su apoyo del día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Y muchas gracias a todos. Cuando tenga las ligas, las voy a subir al grupo de Facebook y a los respectivos grupos que estén. Entonces, Nada, muchas gracias a vos, Dulce. Dulce. Nos quedamos con Lisette nosotros. Dulce. Dulce. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, que tengan una linda tarde, y Andrea, tú escríbeme por privado y ahí vemos lo del cuento del que me preguntas. ¿Gracias? Bueno, que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dulce. Qué linda charla. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Todavía no queda bien.